Siendo las 8:48, Fernando Vivas los saluda en el último bloque de Ampliación de Noticias, edición de los sábados. Y ahora hemos estado hablando de nuestro país, de sus males y del futuro que nos espera con el proceso del 2026, pero nuestro vecino, Ecuador, mañana decide quién es su presidente. Entonces, en vísperas de las elecciones generales, la segunda y definitiva vuelta, vamos a hablar con un colega ecuatoriano, Martín Pallares, que es analista político, periodista, ha sido editor de política del diario El Comercio de Ecuador, actualmente produce el podcast Politizado. Martín Pallares, gracias por atendernos. Es un gusto estar con ustedes, muchos saludos. ¿Y cómo están las cosas por ahí? Aquí oímos hablar, espero en Ecuador deben haber algunas restricciones como acá las hay para hablar de esto, pero usted está hablando con la prensa, en este caso para usted extranjera, y quizás sí nos puede decir, ¿hay una suerte de empate? Es lo que se sabe por los últimos casos entre el candidato oficialista, el actual presidente Daniel Noboa, que va por la reelección, y la candidata Luisa González. Sí, mira, todas las encuestas, sean beneficiosas para el candidato presidente Noboa o sean mejores para la candidata del correísmo Luisa González, todas las encuestas apenas señalan una ventaja que máximo llega al 2% del uno sobre el otro, es decir, hay un virtual empate porque el margen de error llega hasta el 3% en las encuestas. Entonces, existe una expectativa muy grande, es una jornada muy tensa la que va a haber mañana. La candidatura de Luisa González, la del correísmo, se ha manifestado ya hablando de que hay un fraude preparado, de que ellos van a salir a las calles si es que como dijo la candidata, si el Consejo Nacional Electoral no hace bien su trabajo. No se sabe exactamente a qué se refiere con eso, pero de alguna forma se ha calentado un poco el ánimo en este país. Las elecciones normalmente han sido muy pacíficas, muy tranquilas, pero esta vez da la impresión de que los ánimos están un poco más crispados. Eso se debe indudablemente a esta paridad en las encuestas. Repito, ni las que le dan la ventaja a Luisa González, ni las que le dan la ventaja a Daniel Noboa superan el 2% de diferencia. Claro, entonces mañana puede pasar cualquier cosa. Claro, ¿no? Les deseamos de todo corazón que no les suceda lo que nos sucedió a nosotros en el 2021, donde el domingo no pudimos saber quién era presidente y eso se prolongó por semanas porque los resultados eran muy ajustados, y cuando eso pasa hay un candidato, el que pierde en ese conteo mínimo, que puede sacar bajo la manga la tesis de fraude. Ojalá que no les pase eso a ustedes. Pero le hago Yo me temo que algo parecido va a pasar, que nos vamos a ir a dormir sin saber exactamente quién es presidente, que luego habrá muchas apelaciones a juntas aquí y allá en distintas provincias, y eso va a demorar, igual que lo que les ocurrió a ustedes, sí. Sí, bueno, espero que sí se vayan a dormir y tranquilos sabiendo quién es el presidente. Ahora, durante la campaña, ¿quién ha ganado más, ya no le digo más intención de voto, sino quién ha ganado más adhesiones públicas de otros partidos, por ejemplo del movimiento indígena, que es un actor político muy importante para ustedes, de figuras destacadas? ¿Quién ha ganado más adhesiones de ese tipo? Mira, eso es difícil de cuantificar. Se creó la ilusión, porque digo que es una ilusión porque no es verdad, se creó la ilusión de que el movimiento indígena se unía a la candidatura de Luisa González,
que hubiera sido lo más importante, porque el candidato del movimiento indígena, Leonidas Issa, fue el que quedó tercero en la primera vuelta, con apenas un 5%, que es muy, muy poquito, pero bueno, él quedó en tercero. Sin embargo, esa adhesión no fue real. La adhesión fue del señor Issa, de Leonidas Issa, que ya ha perdido, digamos, el control sobre la globalidad, la totalidad del movimiento. El movimiento está muy dividido, hay una parte importante que se ha declarado partidaria de Noboa, pero claro, la etiqueta de la CONAIE, ¿no?, de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del país, la tiene Issa, y él, usando hasta cierta forma, yo diría que fraudulenta, porque él nunca fue autorizado por la organización a expresar su apoyo a Luisa González. Entonces, claro, sonó, y seguramente en otros países, como en Perú, apareció como que hubiera sido el movimiento indígena el que le hizo apoyo, pero no es así. La izquierda sí, la izquierda tradicional, ortodoxa, los partidos socialistas, comunistas, todos esos se han adherido a Luisa González. Al correísmo. Al correísmo, claro, y cierto sector del movimiento indígena también, pero no fue todo. Sí, Martín, sí. Perdón, pero quiero hacer una pregunta que la respuesta va a ser importante para nosotros, porque es una lección que podemos aprender de ustedes, y es un llamado de atención para nuestros candidatos, que ahora ya entramos nosotros en un año preelectoral. La crisis de inseguridad que vive Ecuador, que ha sido dramática, que en las elecciones pasadas les costó hasta la vida de un candidato, ¿ha jugado o juega a favor de quién? Porque hay la impresión que Daniel Noboa, si bien se le puede decir que no ha podido controlar las escaladas de violencia, sin embargo, sí se le percibe como alguien que está trabajando en eso, a diferencia de nuestra presidenta Dina Boluarte, por ejemplo. Entonces pregunto, la crisis de inseguridad, los episodios de inseguridad y de criminalidad que viven los ecuatorianos, juega a favor de Daniel Noboa, que dicen, este es alguien que no está ganando esa guerra, pero por lo menos está esforzándose en eso, o Luisa González, que no sabemos qué tan eficiente podría ser en esto? ¿Cómo juega el papel de la inseguridad para la adhesión a ambos? Sí, es una pregunta muy compleja, porque no existe algo que nos indique que uno de los dos esté sacando mayor ventaja sobre el tema. El tema de la inseguridad es muy, muy, muy pesado en las actuales circunstancias en Ecuador, sobre todo en la zona del litoral, de la costa, ¿no? Guayaquil, Manabí, las zonas donde están los puertos por donde sale la droga, es sobre todo por esas zonas, pero sí, ese es el gran tema de estas elecciones. Daniel Noboa no ha sido capaz de aplacar esta salvaje ola de violencia. Incluso el mes de enero, me parece, o el de febrero recientes, fue donde se produjo la mayor cifra de homicidios violentos de la historia del país. Sin embargo, lo que tú anotas es verdad. Noboa ha logrado proyectar la imagen de que está haciendo su trabajo. No vemos mayores frutos, pero sí, ha logrado posicionar esa idea, pero tampoco podemos menoscabar lo que significa el tema de la seguridad para Luisa González. Es verdad, lo que tú dices es cierto, no sabemos lo que ella representa en ese tema, pero en la población bueno, no digo en toda la población, digo en un sector del electorado, existe esta idea de que con Correa las cosas estuvieron mucho más calmadas, y que hubo mucho mayor paz y más seguridad, etcétera.
Esto también es hasta cierto punto es una ilusión. Es verdad que el tema de la seguridad reventó como hace 2 años, no más, sí, no más. sí, es una cosa muy reciente. Pero claro, existe esta idea de que con Correa estábamos mejor, ¿no? Y ese es un tema que ha sido muy explotado por la candidata. Entonces, yo no me atrevería a decir, Fernando, cuál de los dos es el que más está capitalizando. Bueno, sí, muchas gracias, Martín, por tus comentarios y tu análisis sobre las elecciones que mañana definen quién será el presidente o la presidenta de Ecuador.